A ver si en el transcurso de la hora se agregan sus compañeros. ¿Teresita, alguna duda, pregunta de lo que hemos visto? No, maestro. ¿Todo bien? Sí. ¿Y las actividades qué tal? Eh, bueno, sí la entregué a tiempo Ajá. y vi que puso otra actividad para el 19. ¿Sí? Sí, ya las dos de cierre. Una son 6 preguntas, 3 y 3 de los dos temas. Y tienen que leer ahí un texto de 5 hojas, creo 6 hojas cada pregunta de las cuestiones de las preguntas. Un mapa conceptual, perdón, una infografía y nada más sobre técnicas de resolución de conflictos. Y pues bueno, también le subí ahí lo que es el ejemplo de portafolio de evidencias y también un video tutorial que pueden checar para que ya entreguen, y eso es lo que se tendría que hacer nada más. Sí, nada más vi las preguntas y eh, el libro en PDF que puso para contestar las preguntas, nada más. Ya lo demás ya no lo chequé. Correcto, de lo que has visto de las actividades, ¿tienes alguna duda, pregunta? No, maestro. Muy bien, pues bueno, vamos a compartir. ¿Se ve? Está cargando. No, ya se ve. Ok, entonces sí entendemos lo que es una organización, lo que es la psicología aplicada a la organización y lo que es psicología organizacional, Teresita. ¿O Sí, tienes maestro. alguna duda, pregunta? No, todo bien, maestro. Ok. Bueno, entonces mira, como a manera de repaso y pues ir también ampliando y más, confirmando más los conceptos, ¿no? Pues las organizaciones son un sistema de personas, un grupo de personas que tienen un fin, un objetivo. Pero aquí también dentro de las organizaciones, cuando son muy grandes, pues también se conforman subgrupos, ¿no? Subgrupos sectoriales, por ejemplo, integrados por individuos interactuantes e interdependientes, como dice ahí la diapositiva, que también constituyen un sistema abierto en constante comunicación en el contexto de percibir variaciones y adaptarse a sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las mismas organizaciones, por ejemplo, ahí donde trabajas, con quiénes compartes, quién es tu grupo con el que interactúas más, por ejemplo? Yo interactúo más con hombres, se podría decir, Ajá, porque yo entrego pues preventivos eh, y pues con los supervisores, que la mayoría son hombres ahí. ok. Y dentro de esos compañeros que tienes, ¿quiénes son los que están más cercanos a ti o más allegados a ti o que convives casi todo el tiempo? Pues con la mayoría, porque cada que llegan se tienen que anotar en una lista de asistencia. Y Ujú. pues la lista de asistencia siempre está en el carpetero al lado de mi escritorio. Se anotan, esperan un rato, 10 minutos en lo que llegan los demás y ya empiezan a trabajar. Ok.
Y cuando vas a tu hora de comida o descanso, ¿con quién platicas? ¿Con quién interactúas? Con dos personas. Ok, De mi mismo círculo salgo a comer con dos personas. muy bien. Bueno, esas dos personas son tu subgrupo, ¿sí? Es tu mini grupo para que me entiendas, en el cual pues tú interactúas, tienes comunicación, tienes convivencia, a lo mejor hasta ya una cuestión de vínculos o de contacto, ¿no? Ya más, más estrecho, que a lo mejor ese vínculo hasta lo llevan fuera del trabajo, ¿no? O de la organización. Entonces, lo que acabas de decir es lo que dice aquí también dentro de las organizaciones, por ejemplo, en el caso ahorita de cuando estás trabajando, pues también hay subgrupos, subgrupos de empleados, subgrupo, ¿no? De administrativos o a veces de administrativos con empleados o por ejemplo, eh, hasta de niveles más altos, por ejemplo, también generan sus subgrupos, ¿no? Entonces, estos subgrupos, ¿no? Muchas veces son de manera formal e informal, también como las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, son informales, ¿por qué? Porque a lo mejor, como dice ahí, pues tienen una actividad, nada más se reúnen para comer o para a desayunar o no sé, el caso con sus dos compañeros o compañeras. Y ya a lo mejor después del trabajo, pues ya no hay la interacción o la convivencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no le da una formalidad, o al menos que ya también, digamos, pues bueno, interactúen con una situación ya más, no sé, a lo mejor que tengan otra actividad, ¿no? Que se reúnan para hacer otra actividad de estudio o de algún segundo trabajo. Entonces, pues bueno, este subgrupo pues ya también empieza a tomar una formalidad. Pero en este caso, pues es un sistema informal, ¿no? Hay una interacción habitual también de este subgrupo dentro de la misma organización, muy aparte de lo que, bueno, interactúas con tus demás compañeros, tus demás empleados. Entonces, mira, en toda organización, en toda pues, empresa, va a haber subgrupos. Es igual como, por ejemplo, en una clase, no sé si te acuerdas de tu clase de la prepa o de la secundaria o de la prepa, eh, pues también había subgrupos, ¿no? Aunque había un grupo, a lo mejor de 30 compañeros, 35, 25, pero bueno, con tu subgrupo o tu minigrupo eras con el que te movías para arriba y para abajo tus amigas, a lo mejor no eran propiamente del salón, que a lo mejor eran de otro grado o de otro salón o este, sí, de otro nivel, ¿no? Pero que al final en el recreo se juntaban e interactuaban formaban su grupo. No sé si tuviste su grupo o minigrupo o quién era tu grupo de compañeras en la secundaria prepa. La prepa, para que no, Sí, de hecho, pues cada quien tiene su grupito fuera y también me di cuenta en el trabajo que cada quien hace un grupito para comer y correcto, para platicar y o sea, para exactamente, todo, para echar relajo luego. exactamente. Entonces lo que dice aquí la psicología organizacional, que pues también hay subgrupos o minigrupos, ¿no? Dentro de los grupos, por ejemplo, grupos humanos. Y bueno, ya hablamos de la escuela, pero te digo, puede ser en el contexto laboral, puede ser a lo mejor en el contexto de la calle o de la vecindad, ¿no? En fin, diferentes contextos. A lo mejor también, ¿no? En un curso, en un taller, ¿no? A lo mejor no conoces a la gente, pero luego te identificas y empiezas a formar un minigrupo.
un subgrupo, que luego pues ese subgrupo va a permanecer a lo largo de toda la capacitación, de todo el taller, de todo el curso, etcétera, etcétera, hasta que dure el curso, la capacitación o taller, ¿no? Y ya después de eso, a lo mejor se desintegra ese subgrupo o minigrupo, ¿no? Porque es un grupo informal, pero ya también, por ejemplo, grupos más cohesionados o llamados primarios, ¿no? Pues son nuestros grupos de amigos, nuestra familia extensa, por ejemplo, nuestros primos, nuestros sobrinos, ¿no? Nuestros vecinos que ya con ellos interactuamos, comunicamos y llevamos una relación, tenemos una relación, pero pues ya de manera constante, ya de manera diaria, ¿no? Y bueno, pues que se vuelve un grupo de referencia, un grupo primario de referencia muy fuerte para nosotros. Por ejemplo, en una calle, pues los vecinos, ¿no? O los vecinos que estuvieron desde pequeños contigo, tus vecinas, tus amigas, ¿no? Que hiciste en la calle, en la cuadra, en el edificio, en el condominio, en donde sea, que compartieron desde pequeñas, ¿no? Desde la primaria hasta la prepa, pues ya se vuelven casi, casi un grupo, ¿no? Muy significativo para cada quien, para ti, para mí, para todos, ¿no? Entonces también ese tipo de grupos, ¿no? Se pueden dar dentro de las diferentes organizaciones. Y cuando hablamos de organización, es todo tipo de organizaciones, laborales, educativas, de convivencia, como en este caso que estamos hablando de el lugar donde vivimos, ¿no? Ya sea la calle, el barrio, la colonia, el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Que también, pues obviamente van a tener sus características, sus especificaciones, ¿no? Como todo grupo humano, como dice aquí, pues también es algo eh, interpersonal, ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Donde hay mecanismos de identificación, necesidades, motivaciones también. Entonces también se vuelve un mini sistema dentro de un sistema, un mini grupo o un subgrupo dentro de un grupo llamado, más grande llamado organización. Y entonces, pues bueno, pues es como un, es como un reloj, por ejemplo. Un reloj tiene diferentes elementos, ¿no? Que a la vez también forman un subsistema de un sistema llamado reloj. Por ejemplo, dentro del reloj tenemos la mecanismo, ¿no? Como son los engranes, los tornillos, los ejes, que le van a dar a lo mejor, más bien le van a dar el movimiento al reloj, pero también tenemos otro sistema que son la carátula, las manecillas, ¿no? La perilla, el cristal, ¿no? Eh, que también va a formar un sistema. Entonces, aquí lo que hay que entender es esta palabra llamada sistema. Entonces, sistema es un conjunto de elementos que tienen interacción, tienen interrelación con un objetivo o con un fin. Por ejemplo, ¿qué sistemas conoces, Tere? ¿No has escuchado? No, no me sé. Por ejemplo, nosotros somos un sistema, ¿no? Somos un sistema llamado cuerpo, ¿no? Llamado humano, pero que a la vez estamos conformados por otros subsistemas o sistemas, ¿no? ¿Qué sistemas conforman nuestro cuerpo? Por ejemplo, Los, los órganos.
o ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, ¿qué órganos tiene tu cuerpo? Riñón, pulmón, corazón. eh, Se me olvidaron los demás. Ok, bueno. Ok, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema esquelético, el sistema digestivo, el sistema endocrinológico, ¿no? El sistema circulatorio, todos esos conjuntos de sistemas, ¿no? Eh, el sistema reproductivo, ¿no? Pues va a estar conformado por elementos, ¿no? Y que a la vez todos esos sistemas van a conformar un sistema más grande o mayor que es el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, lo mismo se aplica para una organización. Una organización, haz de cuenta que es un cuerpo humano y que a la vez va a estar conformado por otros subsistemas o sistemas, que puede ser el sistema, no sé, de logística, el sistema de informática, el sistema administrativo, ¿no? El sistema de ventas, el sistema de mantenimiento, el sistema de limpieza, el sistema de producción, que a la vez todos esos subsistemas o sistemas, ¿no? Van a tener en su interior también otros subsistemas, ¿no? Donde van a tener que a lo mejor el de logística o el de ventas, ¿no? Tiene un supervisor, tiene un coordinador, tiene a lo mejor pues, 3, 4, 40 operadores, ¿no? Tiene el jefe de mantenimiento mecánico, el área de mecánica, el área de ventas o de administración. Entonces lo que dice aquí de que pues la psicología organizacional, pues bueno, trata de entender o tener este pensamiento de que pues somos un conjunto de sistemas o, poniendo el otro nombre, de grupos, ¿no? Humanos que estamos interactuando en otro grupo humano mayor que es una organización. ¿Ok? Y esta organización, pues dependiendo de su objetivo, si es de fines de lucro, si es de fines, no sé, de soluciones sociales, por ejemplo, o de administración pública o X, pero al final son organizaciones, ¿no? Y van a tener las mismas características, los mismos fundamentos, las mismas leyes, ¿no? De cualquier organización. Entonces, por ejemplo, aquí pues la psicología organizacional surge como el objeto de realizar análisis de las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para optimizar su rendimiento y permitir de esta manera una mayor efectividad global. Lo que comentamos la vez pasada, la bronca de las organizaciones es el comportamiento de los elementos o de los individuos o de los miembros del grupo o en este caso pues de los empleados si estamos hablando del contexto laboral, de los estudiantes y los maestros y directivos si estamos hablando del contexto educativo, de los empleados de ayuntamiento, del presidente municipal, de los regidores, de los coordinadores, etcétera, etcétera, y demás empleados si estamos hablando del sistema municipal o la organización llamada municipio o ayuntamiento. O, por ejemplo, también dentro de organizaciones como pueden ser eh, de beneficencia o inclusive hasta deportivas, culturales, etcétera. O sea, se aplica a todo tipo de organización, hasta militares, por ejemplo.
ya ni se diga, por ahí viene el nombre de crimen organizado, ¿no? Porque también ya, desgraciadamente, el crimen ya formó su propia organización, ¿no? Y entonces, pues, porque tiene un fin, esa organización criminal tiene un fin, ¿no? O sea, tiene un objetivo, desgraciadamente. Y pues bueno, puede ser para el enriquecimiento y desarrollo de las personas, ¿no? Y promover su bienestar, que en este caso, pues el fin, desgraciadamente, para una organización de ese tipo, pues es también el mismo objetivo, enriquecerse, pero de una manera ilícita, negativa. Pero tiene las mismas características, los mismos fundamentos, ¿no? Las mismas leyes que cualquier organización, como lo estamos hablando acá. Pero bueno, estamos hablando de organizaciones que tienen fines, ¿no? Más nobles, que lo que trata es de generar desarrollo, tanto para el grupo como para la organización, ¿no? Y sobre todo la cuestión del bienestar de los individuos. Por eso es importante que el psicólogo organizacional pues trate todas estas problemáticas que pueda haber dentro de una organización y los desafíos, retos, ¿no? Sobre todo que pueda haber. Y casi la mayoría, como habíamos comentado, la mayoría es por la comunicación, por la cuestión de la comunicación. Por ejemplo, a donde cuenta, echamos un vistazo a nuestra familia. Muchas de las broncas que tenemos en la familia, pues son problemas de comunicación. Muchas de las broncas que hay en la pareja son problemas de comunicación. Muchas de las broncas que tienen los padres con sus hijos son problemas de organización, de comunicación, perdón. Muchos de los problemas que hay dentro del área laboral o de las escuelas, ¿no? O de alguna otra organización son primordialmente de comunicación. Entonces, aquí, pues bueno, está hablando de los empleados y está enfocada, pues, más que nada a la cuestión de la psicología laboral o industrial, ¿no? Al área del contexto laboral, al área del contexto del trabajo. Por eso sirve para el pedagogo, sirve esta materia o este curso, sirve para el pedagogo, sirve para el administrador, sirve para el ingeniero, sirve para toda persona que esté dentro de una organización, trabaje en una organización, ¿no? Y o lidere una organización, o quiera formar también una organización. Entonces, pues bueno, son cuestiones que tenemos que ir tomando en cuenta, ¿no? Para luego poder entender estos fenómenos, estas dinámicas organizacionales, qué es lo que le afecta, cuáles son los problemas que existen dentro de las organizaciones y cómo podemos solucionarlas o mejorarlas. Por ahí en sus tareas pusieron acerca del clima laboral. Hablamos la clase pasada que qué es el clima laboral, ¿no? Pues es esta atmósfera, este ambiente, ¿no? Que hay dentro de la organización llamada empresa o trabajo o mi contexto de trabajo, que primordialmente va a estar pues dada por la interacción entre los empleados y los jefes entre los jefes, ¿no? El de cómo me comunico, el de cómo los trato, el de qué, mm, qué tanto se sienten a gusto dentro de su trabajo, qué tanto les está beneficiando su trabajo, ¿no? Qué tanto también sienten esta, pues, bienestar psicológico de estar ahí y estar teniendo este sentido de progreso o desarrollo, en fin, todas estas cuestiones que se suman, ¿no? Por la interacción de los humanos dentro de la organización y que pueden, pues ahora sí que
impactar dentro de la productividad dentro de la empresa o también pueden impactar de manera negativa, bajar la productividad de la empresa. Y dependiendo de lo que el giro que tenga la empresa. Entonces, pues aquí es donde entra pues el psicólogo laboral o el psicólogo industrial, ¿no? Para poder resolver los problemas dentro de la organización o el área de recursos humanos también. En este caso, pues tener este panorama de toda la organización, de toda la empresa, ver cómo está funcionando, cómo está interactuando, qué deficiencias hay, qué mejoras se debe de hacer y en fin. Perdón. Entonces, acá pues también depende mucho de la mentalidad de los jefes, depende mucho de la mentalidad de los empleados, ¿no? Y pues también de los contextos donde se estén desarrollando estas organizaciones. Entonces, aquí como dice una organización puede ser fuente de enriquecimiento del desarrollo personal y promotora del bienestar. Que eso es la idea, o sea, eso es el objetivo, pero muchas veces no se da o no se cumple. Estamos dentro de un trabajo, como hablamos, creo que la primera sesión, estamos en un trabajo a lo mejor donde yo no me siento a gusto, fue por necesidad, este, mm, trabajo mucho, me pagan poco, no me motivan, no hay incentivos, me tratan mal, no hay prestaciones, en fin, toda una serie de factores que pueden incidir también en la mentalidad del empleado, en el comportamiento del empleado, en la actitud del empleado. Entonces, todos esos factores los debe de tomar en cuenta el psicólogo organizacional, el psicólogo laboral o industrial para mejorar, digamos, la dinámica y el clima laboral de la organización, ¿no? Y entendemos como clima a este sistema o conjunto de elementos, ahora sí entendemos que es un conjunto de elementos, un sistema llamado clima laboral, ¿no? En donde va a haber una serie de elementos dentro de la organización que van a indicar que esa organización es saludable, que es benéfica para los trabajadores, que es un lugar donde yo quiero estar, que es un lugar que me está promoviendo mi desarrollo personal, profesional y hasta como ser humano, que es algo que se ha vuelto parte de mi vida, de parte de mi trabajo, perdón, de mi propósito de vida, de estar en ese trabajo, en esa empresa. El dar la camiseta, ponerme la camiseta de la empresa, el dar el 101%, ¿no? Para lograr los objetivos de la organización o de la empresa. Que lo ideal es que si hay 100 empleados, que todos los 100 empleados estuvieran y pensaran así, actuaran y pensaran así. Pero, aquí viene el pero, desgraciadamente no es así. Muchas veces hay empleados o hay trabajadores o hay individuos que tienen una conducta, ya lo vemos, una personalidad que puede afectar o puede impactar a la organización. Grupo, por ejemplo, el mayor problema que se tuvo hace como, mm, yo creo que hasta la actualidad, hace 5 o 10 años en la mayoría de las empresas, era esta falta de honestidad por los parte de los trabajadores en la manera de que muchos de ellos hacían negocios dentro de la misma empresa. Por ejemplo, robaban material, robaban herramientas, vendían productos para beneficio personal, este, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita otro grupo, en otra carrera, pues les encargué de hacer un diagnóstico de clima laboral y dentro del diagnóstico que hicieron tiene como 15 días
que hicieron, que aplicaron una, hacer un diagnóstico en unas empresas. Eh, por ahí descubrieron a dos empleados que se robaban, que trabajaban en una tienda de abarrotes, ¿no? De mayoreo, y pues se llevaban mercancía, ¿no? O la vendían fuera, o no reportaban alguna caja X. Otros con un comportamiento así de que pues ocupaban cierto tiempo de sus horas de trabajo para fumar estupefacientes, ¿no? En este caso, en fin. Eh, y pues bueno, fíjate, lo que derivó de todo este diagnóstico y estudio de intervención que hicieron nuestros alumnos, que bueno, ya luego entregaron el reporte a los dueños de la empresa donde realizaron este diagnóstico de clima laboral, pues despedir a estas dos personas, ¿no? Que tenían este comportamiento dentro de la empresa, ¿no? Obviamente se pusieron el brinco, ¿no? Pero pues afortunadamente ahí el gerente y los dueños tenían cámaras, ¿no? Y con eso pues mostraron evidencia, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el comportamiento humano, y en este caso lo vamos a llamar el comportamiento dentro de la organización, o en este caso del mundo laboral, el comportamiento organizacional. Nosotros individualmente nos comportamos de una manera, pero ya cuando estamos en grupo o en un grupo, nos comportamos de otra manera. No sé si ustedes cambian cuando están en grupo, con algún grupo. Mm, siento que... ¿Sí me escucha? Sí, claro, sí. Es que a veces, bueno, yo al menos en mi persona, cuando me junto con un grupo, dicen que me comporto diferente a cuando me junto con otros grupitos. Correcto, muy bien. Ujú. Pero yo al menos yo no me doy cuenta, yo siento que soy igual, pero Ok, ellos sí notan la diferencia. sí, o sea, eh, cambiamos. O sea, cambiamos según el contexto grupal. No lo mismo, por ejemplo, ¿cómo te diré? Tu comportamiento con un grupo de personas que a lo mejor apenas conoces y que no tienen mucha confianza, a tu grupo de ya compañeros de mucho tiempo que te comportas ya de una manera más confiada, más abierta, etcétera, etcétera. Cuando vamos de visita a algún lugar, de algunos vecinos, cuando vamos de visita con alguna familia, ¿no? O cuando estamos en nuestro trabajo, o cuando estamos en la escuela, pues vamos cambiando según el contexto. Y obviamente, pues uno no se da cuenta. Uno piensa que es igual en todos lados, pero las personas que están afuera, ¿no? Que forman el mini grupo, pues sí se dan cuenta de nuestro comportamiento. Entonces también aquí el problema muchas veces en el ámbito laboral es que tú individualmente te presentas de una manera, das una imagen, ¿no? Cuando te hacen la entrevista, cuando estás ahí en el filtro para ser contratado, ¿no? Obviamente tratas de cuidar tu imagen, pero, viene el pero, ya cuando estás adentro y ya tienes cierto tiempo de trabajar, etcétera, etcétera, pues puede cambiar tu comportamiento, ¿no? Puede cambiar tu comportamiento dentro del trabajo. O en el peor de los casos, que pueda haber otro empleado, otra persona, otro individuo que te esté a lo mejor tirando carrilla, te esté tirando grilla, ¿no? No le caigas bien, eh, tenga una impresión sin conocerte, ¿no? Prejuiciosa sobre ti y ya se haya hecho una idea, le caigas
antipático, etcétera. Y bueno, eso te puede luego generar broncas dentro de la relación, la interacción con tus compañeros de trabajo. Igual puede pasar con un jefe, o puede pasar con un gerente, o puede pasar con un cambio administrativo, o cambio de dueño, ¿no? Donde a lo mejor la interacción o esa conexión, vamos a llamarlo así, que hay con los empleados o con los jefes o con los gerentes o dueños, pues no es tan, pues tan fluida, ¿no? Tan buena que digamos. Y entonces eso pues nos va a afectar también, va a afectar nuestro comportamiento y obviamente también nuestro comportamiento organizacional. ¿Qué quiere decir nuestro comportamiento dentro del trabajo? Entonces, pues bueno, aquí es donde entra recursos humanos, por eso ¿cómo le diré? La evaluación, tener las mayores herramientas para poder seleccionar a la persona idónea, para la persona adecuada para el puesto de trabajo o para mi organización. Si yo, por ejemplo, soy jefe, gerente, ¿no? Líder y voy a contratar, no sé, a un empleado nada más por su apariencia física, pues ya estoy de entrada mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es tan científico ni tan objetivo el hecho de contratar a alguien así nada más por hacerlo. Por eso tiene que pasar por filtro. Obviamente, pues de conocimiento, psicométricos, psicológicos, de experiencia, de valores, en fin, en fin. ¿Ustedes hicieron pruebas antes de entrar a trabajar? ¿Pues aplicaron pruebas? Por ahí comentaron de que no, ¿o sí? Sí, Ok. Y entonces, pues lo que quiere el Departamento de Recursos Humanos es reclutar, ok, chévere, reclutar lo mejor de lo mejor, tanto cuestión de conocimientos, aptitudes, habilidades, pero también de actitudes. Y cuando hablamos de actitudes, entran los valores, entran las emociones, entra la comunicación de los empleados. Entonces, si yo voy a contratar a alguien que sí me pasó los exámenes de conocimiento, me pasó las pruebas psicométricas, me pasó las pruebas de personalidad, etcétera, etcétera, pero luego tiene un comportamiento, no sé, muy, eh, pues lo que se dice comúnmente hoy, comúnmente como tóxico o tóxica, ¿no? O déspota o soberbia o agresiva, pues eso me va a generar broncas a mí, en mi empresa, en mi organización, en el departamento y a todos los niveles. Pero ¿quién lo reclutó? ¿Quién lo contrató? ¿Cómo lo reclutó? ¿Cómo lo contrataste? ¿Cómo lo evaluaste? Y entonces, pues ahora, digamos, y sobre todo en Europa, ya no se fían tanto por la cuestión de la imagen, a la primera impresión, el momento de seleccionar a alguien, de reclutar a alguien para el trabajo, ni tampoco por los conocimientos, ni por lo que te arroje la cuestión psicométrica. Ya les ponen más exámenes de actitud, ¿ok? Y entonces por ahí hay un video, ahorita a ver si lo podemos rescatar, de cómo contratan o qué hacen ahora pues los que están a la vanguardia de los nuevos métodos de reclutamiento, por ejemplo. Este video es de la Heineken, no sé si lo han visto. Creo que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero están reclutando a un solo individuo, a un solo empleado
de 2.000 empleados para trabajar en la Heineken y sobre todo trabajar en el área deportiva, ¿no? En la parte de donde Heineken, la empresa, financia sus equipos de fútbol, ¿no? Allá en Europa, ¿no? En la Bundesliga, en Holanda y en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya ahorita, por ejemplo, los exámenes de selección de reclutamiento, pues sí te ponen pruebas de lógica matemática, de conocimientos generales, de historia, geografía o de conocimientos específicos según el puesto, pero ya también te hacen preguntas como, eh, ¿qué pasaría si tú descubres a un compañero que está robando material o productos del trabajo? ¿Lo denunciarías? ¿Qué harías si te sacaras la lotería y te ganaras tantos millones de pesos? ¿Para qué destinarías tu dinero? Entonces te ponen una serie de opciones, como por ejemplo viajar, formar una organización civil, apoyar a organizaciones de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay otra pregunta, y eso me di cuenta porque a veces ayudo en ese sentido para los exámenes de reclutamiento. Y este formato nos lo mandaron de México y ya venía una pregunta de que decía si crees en Dios, ¿no? Este, si eras religioso, por ejemplo. Entonces ya están más volcados a la cuestión de los valores, de la cuestión de la actitud y sobre todo, pues sí, ¿no? De buscar empleados o gente que se conduzca, pues, con los valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la justicia, ¿no? El amor, ¿no? La comunicación empática, ¿no? El de amar a tu prójimo, en fin, diferentes, la libertad, en fin, todo tipo de valores universales que, por ejemplo, contratar a alguien, a un arquitecto, ingeniero, administrador, psicólogo, etcétera, pues que sea deshonesto, ¿no? O sea, que no tenga la famosa corrupción ahora que hablamos de la corrupción, ¿no? Porque, pues bueno, les digo, muchas de las broncas que han tenido las empresas o organizaciones, pues son comportamientos de hurto, ¿no? De negocios chuecos dentro y hasta cuestiones de espionaje y deslealtad, ¿no? Empresarial o, pues sí, empresarial en este caso. Entonces, pues bueno, ahora ya tratan de cubrir esa parte de pues sí, no tener esos, pues fugas, ¿no? Esos errores, ¿no? Dentro de la organización, porque les cuesta mucho, les genera mucho costo, ¿no? Y mucha rotación de personal, ¿no? Y pues bueno, son pérdidas a fin de a cabo para las empresas. Un ejemplo, digamos, trabajé con una compañera psicóloga allá en CATSA, pidieron hacer un programa para los choferes del ADO de allá de Jalapa, ¿no? Estoy en el estado de Veracruz, en Jalapa, porque muchos de los problemas que tenían los choferes del ADO eran broncas de demandas de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se investigó, se documentó, fue que muchos de los operadores de autobuses
pues tenían mucho conflicto de pareja, mucho conflicto de familia, ¿no? Y pues luego también esta cuestión de que pues tenían una segunda pareja, eh, mucho nivel de separación, divorcio, y que eso luego también generaba estrés en los operadores, ¿no? De los camiones. Entonces, imagínate todos esos problemas que los lleve un chofer, ¿no? Y que va manejando, ¿no? Y luego, pues, las demandas de pensión alimenticia eh, para la empresa. Entonces, les generaba muchísimo, mucho gasto, mucho dinero a la empresa. Entonces, pues, bueno, lo que se trató de crear, primero identificar el problema, ya lo comenté. Luego, pues, bueno, ¿qué se propone para la solución y para la mejora de este subgrupo, ¿no? Que son los operadores, ¿no? O subsistema, que son los operadores, para que estén bien, tanto físicamente y psicológicamente, para que estén al 100% en su trabajo o en su puesto de trabajo, que es manejar. Imagínense ir manejando, ¿no? Con de por sí el estrés de manejar en una carretera, más el estrés de que traigas de tu casa o que hayas salido de tu casa, ¿no? Y lo lleves, pues se generan muchas broncas, muchas pérdidas. Entonces, bueno, se atendió, ¿qué se hizo? Pues bueno, obviamente, cursos de capacitación de, por ejemplo, cuidado de primero físico, ¿no? Estar condiciones físicas bien, se hacen promover algunos momentos de deporte ahí dentro de la organización, por ejemplo, se vio que no había programas o actividades que hicieran la actividad física a los operadores, entonces, por ejemplo, pues armamos ahí un, pues, digamos, un programa con actividades deportivas, ¿no? De fútbol de salón, de voleibol, de básquetbol, mixto, o sea, mujeres administrativas y hombres, o y generar un nivel de competencia, y al final, pues, el equipo ganador iba a tener, pues, un premio, ¿no? El premio iban desde cuestiones económicas, pero de cuestiones económicas hasta cuestiones, ¿no? De, pues, permisos, ¿no? Un día, suma de vacaciones, o prima de vacaciones, diferentes incentivos que ya eso también se manejaba, se acordaba con los administradores o con los jefes, la área de recursos y del encargado de la central. Y pues cuestiones psicológicas, ¿no? Atención psicológica individual, atención psicológica grupal, programas de métodos de relajación, de respiración, ¿no? El famoso mindfulness, ¿no? En fin, manejos de estrés, ¿no? Manejo de ansiedad. Ya un área también, programilla y de atención psicológica a los operadores. Todo eso con la idea de buscar el bienestar de los empleados, en este caso de los trabajadores. También mejorar la convivencia entre ellos, pues obviamente si armábamos los equipos de fútbol, ¿no? O de básquetbol, voleibol, pues también era a su vez que ellos mismos interactuaran, ¿no? Que formaran equipos con gente que a lo mejor, con empleados o compañeros que no habían convivido o compartido, ¿no? Su tiempo o que no conocían. Y aparte, pues también les poníamos un objetivo que era el cuidado de la salud física. Y pues obviamente lo que entendemos en psicología, que el cuerpo no está separado de la mente y la mente no está separada del cuerpo. Entonces, si trabajamos el cuerpo, trabajamos lo psicológico. Si trabajamos lo psicológico, trabajamos el cuerpo también. Entonces, eso es lo que tratamos o se trata de hacer el consultor externo,
En este caso, consultor externo puede ser un psicólogo, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un administrador, ¿no? Inclusive hasta algún pedagogo con alguna especialización, con algún coaching, con un conocimiento específico de desarrollo organizacional o desarrollo humano, etcétera, que pueda ser contratado o que también se implemente o lo implemente desde adentro el área de recursos humanos. ¿Quién? Pues obviamente los que están trabajando en el área de recursos humanos, que también pueden ser psicólogos, ingenieros industriales o administradores. La idea es generar, por ejemplo, esa dinámica de bienestar o de salud integral dentro de la organización. Pero les vuelvo a repetir, cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder llevar a cabo esta comunicación efectiva, sana, saludable dentro de los empleados con los jefes o con los gerentes, los dueños, etcétera? Entonces, aquí lo tenemos que primero entender que la persona es el centro o el eje de toda organización. ¿Sí? Por eso se llama psicología, porque hablábamos que es una área aplicada de la psicología. Entender qué es lo psicológico, por ahí pusimos que lo psicológico pues es todas esas cuestiones de pensamiento, de sentimientos, ¿no? De creencias que nos van a mover, nos van a dar un motivo para comportarnos de tal o cual manera, ¿no? Tanto individual como grupal y dentro del trabajo. No sé si están entendiendo hasta acá, ¿están entendiendo? Sí, maestro. ¿Sí están entendiendo, Bren? Soy Claudio, profesor, sí, sí lo estoy entendiendo. Disculpe. Entonces, pues acá la idea que, bueno, los eh, psicólogos industriales, que les voy a repetir, esta disciplina se desarrolló como en la década de los 50, ¿no? Un poquito antes, pero nos marcan desde la época de los 50 que se empezó a aplicar, ¿no? Sobre todo aquí en México, en Monterrey fue de los pioneros, los primeros estados en aplicar y desarrollar la psicología organizacional en las empresas aquí en nuestro país. Y pues bueno, son líderes en ese sentido en Monterrey. Y bueno, pues esto de la psicología organizacional es un enfoque interdisciplinario, ¿no? Porque pues manejamos a las personas, a la interacción de las personas, a las motivaciones de las personas, a las conductas y comportamientos de las personas. Entonces, decirlo es fácil, ¿no? Pero necesitamos las herramientas teóricas para poder entender estos comportamientos, ¿no? Estas conductas de las personas en los diferentes contextos organizacionales, pero aquí en la cuestión del área industrial o del área de laboral. Entonces, inicialmente los psicólogos industriales con pocos elementos se acercaban a las organizaciones, realizaban la selección y reclutamiento de personal. Ya dijimos por qué, porque un elemento, ¿no? O con un elemento que haya mal reclutado, pues nos va a afectar a la organización. Es como el efecto dominó, ¿no? Para entender el ordenamiento del trabajo recurrieron a ingenieros también, quienes realizaron su aporte también. De hecho, les digo, por eso es multidisciplinario esta cuestión de la psicología organizacional, ordenando los procesos, ¿no? Con el fin de optimizar la selección de personal a partir de una definición más clara del puesto de trabajo para adecuar las capacidades del individuo con la tarea a realizar. Entonces también la ingeniería, sobre todo la industrial y ingeniería, ¿no? También ahora se habla de ingeniería humana,
pero sobre todo la ingeniería industrial, pues optimizó también los procesos eh, organizacionales o de la fábrica o de la empresa, etcétera. Y eso pues también ayudó, ¿no? A optimizar también la selección de personal. Decir qué persona es la idónea para el puesto de trabajo, ¿sí? Pero ahora, partiendo de la definición del puesto de trabajo, ¿qué necesito yo para mi empresa, para mi industria, para mi fábrica, eh, para que pueda mejorar, para que pueda ser más eficiente y óptima la producción, el proceso, la transformación, el servicio? Pues eso también se debe a la ingeniería. Y ya luego, pues, el psicólogo, pues, aporta, ¿no? El de cómo poder medir o evaluar a esos nuevos individuos que se están necesitando para esos nuevos puestos ya optimizados por parte de los ingenieros, de los ingenieros industriales, ¿no? Conjunto con otras disciplinas como la administración también, ¿no? Para poder hacer más eficiente la estructura, el funcionamiento, ¿no? El diseño de la organización. Entonces, pues bueno, todo se centra en la parte del comportamiento. Por eso el psicólogo, la psicología organizacional. Entonces ocupa, ¿no? El psicólogo industrial, a diferencia del psicólogo organizacional, ¿no? No solo se ocupa del reclutamiento y la evaluación o selección, sino también el entrenamiento, análisis de cargos, incentivos, condiciones de trabajo. En fin, esos son los elementos que conforman el clima laboral. ¿Sí? Entonces, tendremos aquí que entender que el psicólogo organizacional es el que se encarga de analizar las relaciones entre las partes de todo tipo de organización. Y el psicólogo industrial, ¿no? El que se ocupa para el reclutamiento, evaluación, selección, entrenamiento, análisis de cargos, incentivos, condiciones de trabajo, etcétera. Sino también de comportamientos de grupos, subsistemas de trabajo y de la respuesta de la organización en su conjunto ante estímulos internos y externos. Entonces, por eso se vuelve más bien, se vuelve una ciencia esto, porque hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para poder tener lo que ahora tenemos como un clima laboral, un ambiente laboral, una atmósfera laboral. Y uno de esos elementos, pues, es la comunicación, es el liderazgo, es la motivación, es las condiciones físicas, pero también las condiciones psicológicas, por ejemplo, de lo que hablamos la otra vez, de cómo me tratan, ¿no? Si se supervisa mi trabajo, si me retroalimentan, si me motivan, ¿no? Si me dan chance a crecer o me impulsan a crecer como empleado, como persona, como profesionista, como trabajador dentro de la organización, si me integran, si me incluyen, si toman en cuenta mi voz, mi voto, mi participación. Eso es todo lo que conforma el ambiente laboral o el clima laboral. Y obviamente, pues lo conforman los grupos y los grupos conformados por individuos. Entonces, pues se vuelve muy complejo porque les digo, eh, no falta, no falta en cualquier grupo el individuo que tiene un comportamiento diferente o a veces va en contra de el- la organización, ¿no? O que está bien y de repente cambia, ¿no? O está bien y de repente ya quiere dejar el trabajo, o está bien o ya empezó conflicto con otro compañero de trabajo, o
está bien y ya empieza con un conflicto con su jefe o el patrón o el gerente, etcétera. Entonces, pues bueno, todas esas problemáticas que hay dentro de las organizaciones, sobre todo, pues bueno, tenemos dos, más bien tenemos múltiples disciplinas que tratan de entender, evaluar estos problemas, diagnosticarlos y darles solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por eso hablamos que una de esas ciencias es la psicología, ¿ok? Que cómo contribuyó la ciencia psicológica a la cuestión de las organizaciones o la psicología organizacional, pues en la evaluación del desempeño, por ejemplo, lo que tiene que aprender el empleado, ¿no? O qué ha aprendido el empleado que le puede aportar a la organización. La motivación, medición de actitudes, ¿no? Lo que hablábamos, los valores, el cómo me comporto dentro del trabajo, con mis compañeros, con mi jefe, con mis clientes, ¿no? Con las instalaciones, ¿no? De personalidad, que lo vimos la clase pasada, pues, ¿no? Pues caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, por eso tenemos que ocupar herramientas como las pruebas psicológicas, ¿no? Que son psicométricas y de personalidad. Ahí dice personalidad, para seleccionar el mejor empleado. O el empleado que tenga la personalidad, los conocimientos, las actitudes idóneas, las competencias que ahora se le llaman idóneas para el puesto de trabajo y que obviamente eso va a entenderse que me va a contribuir a la mejora de mi organización, a la mejora de la productividad, a la mejora del desempeño de mi organización, sea cual sea el giro, ¿no? Ese es el objetivo. De percepción, ¿no? Les decía aquí diseño de trabajo, ¿no? Donde pues igual también, eh, como ahorita, ¿no? Desde cómo está organizado los tiempos, el estrés laboral, ¿no? Lo que hablábamos, ahora pues va a entrar la norma de las 40 horas y el programa de la silla, ¿no? Pues en base a estos estudios que se han hecho en diferentes organizaciones a partir de los problemas que pueda haber dentro de la cuestión de los empleados, ¿no? El desgaste, el estrés, los conflictos, el bajo desempeño, y la renuncia, en fin. Entonces, en percepción nos sirve para diseñar, ¿no? Tanto a nivel psicológico, condiciones físicas y no físicas, o sea, psicológicas, pues un ambiente de trabajo más sano, más saludable. Capacitación, pues bueno, se entiende, tensión del trabajo, ¿qué quiere decir? Pues ver qué necesidades hay dentro de la organización para buscar soluciones y proponer, ¿no? Las capacitaciones correctas o idóneas para lograr el objetivo, ¿no? Que es mejora de la organización. Liderazgo, eficacia del liderazgo. Toma de decisiones tanto grupales como individuales. Aquí el liderazgo, el líder, el jefe, es un complejo, pero hay que entenderlo también. El líder, cuando hay un buen líder, hay un buen ambiente de trabajo y se logran los objetivos organizacionales o empresariales. Cuando no hay un buen liderazgo, no se logran los objetivos. ¿Okay? Mucha gente no hace los trabajos o no participa o no le echa ganas porque pues tiene alguna aversión contra el líder, ¿no? O no hay una empatía con el líder. Entonces hay un liderazgo ineficaz. Entonces también lo trabaja la psicología. Y obviamente la satisfacción laboral, ¿no? O sea, lo que hablábamos, no solamente es dinero, el trabajo no nada más es una
remuneración, actividades por una remuneración económica, también es una satisfacción personal, psicológica, hasta espiritual, hablamos ahí, filosófica, ¿no? Esa satisfacción que me da hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y que pues me hace ser feliz en este mundo. ¿Ok? Por eso cuando te dicen, no, pues que cuando eres feliz en lo que haces, pues no es un trabajo, es una satisfacción, es un propósito de vida. Pero muchas veces, desgraciadamente, ya siendo reales, pues no es tan así en nuestros trabajos. Ojalá, ¿no? Nos pagaran por hacer lo que queremos. Una pregunta a ustedes. ¿Qué harían o qué trabajo, qué actividad realizarían simplemente por el gusto de hacerlo sin que les pagaran? ¿A qué se dedicarían o qué harían? ¿Enfermera? No sé, tú dime. ¿Y enfermera? ¿Tú lo harías sin que te pagaran? ¿Te haría feliz? Sí. Ok. ¿Y te has acercado a ese propósito, a ese camino? No. Bueno, hay fundaciones que para ayudar a las personas que no tienen seguro, Ya, ajá. pero no me he acercado así como tal. Ok, pero te haría feliz. No. Sí. Es algo que te haría feliz. Ok, bueno, entonces, fíjate ahí, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Bren? ¿Ibas a hacer una participación, Bren? Sí, No. ah, Claudio, Ok, ok. Ah, pues yo sería, no sé si entraría como profesión, pero futbolista, que sí lo y haría sin luego, que me pagaran. ok, ¿y luego qué pasó? ¿Si haces el deporte, si juegas? Sí, estuve en escuelas de fútbol, Ujú. mm, pero pues sí, sí, es algo caro. Y ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues, definitivo, yo creo que pues ahí está un ejemplo igual de, de mi parte. Yo creo que todos, ¿no? Tenemos alguna actividad diferente, alguna cuestión por hacer y lo haríamos sin que nos pagaran, simplemente porque nos hace felices. Ahora imagínense, ¿no? Si estuviéramos en los trabajos idóneos donde pues nos pagan y nos pagan por hacer lo que queremos. Esa frase, ¿no? Y que nos pagan por hacer lo que queremos. Y ahora, si estuviéramos en cuestión de desarrollo humano, lo que te diría un coaching, ¿no? Lo que te diría un, pues sí, de esos psicólogos motivacionales, ¿no? Pues busca la manera de estar en ese trabajo o encaminarte en ese trabajo o estar en ese lugar. Date cuenta de qué estás haciendo en ese lugar donde estás y a dónde quieres estar y trata de intencionarte e irte a ese lugar, ¿no? Donde te haga feliz, ¿no? Este, el, el estar ahí, esa actividad, en ese, entre comillas, trabajo. ¿Ok? Y pues la verdad es que es cierto, ¿no? Hasta cierto punto, este, al final buscamos eso, ¿no? Un propósito de vida, ¿no? Y pues cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su tiempo, lo puede encontrar, hay gente que lo puede encontrar muy joven y dedicarse a eso, hay gente que lo podemos encontrar de una manera tardía, ¿no? Pero la cosa es encontrar nuestro propósito de vida y estar ahí. O si no se puede, pues bueno, en el caso de ustedes, pues tener su trabajo, pero pues también hacer esa actividad que les gusta, les apasiona, pues les llena, ¿no? Los hace felices.
Así estaríamos más completos, más equilibrados como seres humanos. Por eso la bronca que hay muchos trabajadores o muchos humanos que están en trabajos que no, pues que no llenan esas necesidades psicológicas, ¿no? Espirituales, ¿no? Nada más llenan las cuestiones básicas, biológicas, ¿no? Las necesidades materiales, ¿no? Mm, mm, como todos, pero se queda esa cuestión a medias. Entonces, pues bueno, eso es lo que trata también, a veces los psicólogos laborales perdón, de hacerlo en las empresas. Muchas empresas contratan a gente para que den estos cursos, ¿no? Estos cursos de capacitación o desarrollo humano dentro de las empresas, a esos trabajadores. Por ejemplo, apenas vi ahí en un parque de por acá, por donde yo vivo, hay un grupo se ve que estaban haciendo actividades de un grupo empresarial. Todos tenían la misma camiseta, color rojo, con el logotipo de la empresa, ¿no? Con gorras igual, rojas, hombres y mujeres, y poniéndolos a hacer actividades, ¿no? De interacción, de comunicación, de socialización. Eh, Sirve, pero pues también lo que sirve es que ellos pues se sientan realizados o la empresa se preocupe porque estén bien, ¿no? Que se sientan a gusto, que haya un buen clima laboral. Otra ciencia, por ejemplo, la sociología, ¿no? La sociología es la que se encarga de estudiar grupos o analiza grupos, ¿no? Ya lo vimos. Y en los grupos dentro del sistema organizacional, ¿no? ¿Y qué estudia o qué ha contribuido a sus estudios esta disciplina? Pues la dinámica de grupos, por ejemplo, el ejercicio del poder, ¿no? ¿Qué entienden por poder ustedes? ¿Qué sería poder? ¿Qué tendrían por poder? Lo que se les venga a la cabeza, lo que se les ocurra. El poder de las personas, Ujú. como los jefes. Ok. ¿Tú, Tere, crees que tienes poder? ¿O has tenido poder o has ejercido el poder? Eh, no sé si llamarlo poder, pero te dan un cierto poder a cierto límite de qué es lo que manejas, podría decir ahí. Ok. ¿No? ¿Tú, Claudia? Mm, Perdón. Ajá, perdón, Tere. no, no. Entonces, mira, por ejemplo, lo que dice Tere, ¿no? Mm, digamos, un puesto de trabajo te da poder, ¿no? ¿Qué puestos de trabajo dan poder aquí donde están ustedes? ¿Cuáles creen que sean los puestos de poder? Gerentes, supervisores, Muy bien, eh, técnicos, asistente del supervisor. muy bien, ¿no? Esos son, digamos, puestos de poder, ¿no? ¿Ok? Y luego, pues eso, el uso del poder o mal, ¿no? Mal ejercido, pues nos puede generar conflictos, ¿sí? Y entonces, pues es una bronca para la organización, para las empresas, ¿ok? Pues aquí donde puede caer la cuestión del acoso, ¿no? Laboral, inclusive hasta el acoso, sexual, ¿no? En algunos empleados, ¿no?
con el jefe o el jefe con algunas empleadas, ¿no? ¿Ok? Y pues bueno, ya ni se diga, también, no solamente de un individuo a otro, sino también de un grupo hacia otro grupo. Por ejemplo, que haya grupos que sean más fuertes que otros dentro de la misma empresa, que sean más influyentes que otros, o que tengan más, dominen más sobre otro grupo, ¿no? Entonces, pues estudia la sociología también, ¿no? El equipo de trabajo, miren, algo que tenemos que aprender es a trabajar en equipo. Y desgraciadamente nos han vendido la idea de que nosotros por sí mismos, como individuales, ¿no? Vamos a sobresalir y mm, a lograr los objetivos. No, se necesita un equipo de trabajo. Y la bronca es que en los equipos de trabajo, en los grupos, subgrupos, luego hay conflictos. Entonces, pues la sociología trata de resolver los conflictos, identificar los conflictos, evaluar los conflictos, ¿no? Para poder darle solución. Y uno de los elementos que generan conflictos es la comunicación. Una comunicación deficiente, una comunicación disfuncional, falta de comunicación, etcétera. ¿Y eso cómo va a afectar? Pues en el comportamiento intergrupal. O sea, es que tú no me dijiste, es que yo no sabía, es que a mí me avisaron apenas, o hace 2 horas me hablaron, ¿no? Que tengo que entregar el reporte, o yo ni sabía que iba a haber capacitación. Pues comunicación, lo que hablamos ahí. También ha aportado cuestiones sobre la teoría de la organización formal, ¿no? Cambio de la organización. Obviamente, eh, desde la historia de las organizaciones, ¿no? Cómo han evolucionado las organizaciones humanas, ¿no? Hasta la fecha, desde que se crearon las primeras eh, organizaciones humanas y de una u otra manera formal, o sea, con un fin, ¿no? Desde los colectores y cazadores, de que éramos nómadas, ¿no? Cazadores y recolectores hasta que nos pasamos a agricultores, ya más sedentarios y cambió nuestra forma de organización humana, ¿no? Nuestra organización social y bueno, eso generó también un cambio en las comunidades, se formaron las primeras tribus, ¿no? De la tribu pasó al pueblo y de los pueblos pasaron a la comunidad y la comunidad pasaron a los estados y así. La burocracia, ¿no? También es un elemento que estudia la sociología y la burocracia es entendido este tipo de organizaciones dentro de una sociedad que sirven para un fin. Por ejemplo, las cuestiones gubernamentales, todas las instituciones gubernamentales, ¿no? De salud, de educación, de seguridad, de transformación, de administración. Y las tecnologías también, cómo las tecnologías han aportado el avance a los sistemas organizacionales. Por ejemplo, ahorita, chavos, ahorita la tecnología como estamos ahorita, en la computadora, los streaming, como puede ser el Zoom o el Meet, ¿no? U otros, ¿no? Como el Skype, que fue pues, toda esta cuestión de las tecnologías aplicadas a la comunicación, como estamos haciendo ahorita. Antes nada más era por la computadora, bueno, ahora ya desde los celulares, ya hay movilidad. Donde quiera que estés, puedes ir en el coche, puedes estar en tu bicicleta o paseando en el parque y escuchando aquí, interactuando con la clase, ¿no? O escuchando la clase. Otras disciplinas, más rapidito nos vamos, psicología social, ¿no? Cambio de comportamiento, está la comunicación como unidad de análisis, cambio de actitud en los procesos de grupo, toma de decisiones grupales, todo lo que pasa en un grupo,
¿no? Si no hay buena comunicación, no hay buen proceso de grupo, no hay un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de comportamiento y no se llegan a buenas decisiones de un grupo, por ejemplo. Por eso hay que hacer las juntas, por eso hay que hacer los canales de comunicación, sobre todo los mecanismos, ¿no? Como pueden ser juntas de trabajo, ¿no? Bien importantes dentro de una organización. La antropología, por ejemplo, los valores comparativos, ¿no? Análisis transcultural y actitudes comparativas. Bueno, muchos de los comportamientos de la gente, tanto en organizaciones como en grupo, como de manera individual, pues depende mucho de la cultura, del contexto cultural. Hablamos, por ejemplo, de cómo es el trabajador japonés, cómo es el trabajador chino, cómo es el trabajador norteamericano, cómo es el trabajador alemán, cómo es el trabajador mexicano. ¿Qué diferencias culturales creen que hay entre los trabajadores de esos países? ¿Qué diferencia tenemos con Japón en la cuestión de cultural y de trabajo? ¿Cuáles creen? Por ejemplo, la puntualidad, chavos, ¿no? Pues yo sentiría que sería, perdón, profesor, este, Ajá, creo que la forma de trabajar de ellos es un poquito más estricta, sí, un poquito más personalizada ajá, y un poco más avanzada, base a estrategias y pues como que forma de evaluar las cosas. ok, ujú, muy bien. Sí, ¿no? De hecho, hay diferencias culturales bien significativas, ¿no? Comparado con Latinoamérica y con nuestro país. Este, pues, como es tú, la manera de trabajar más estricto, ¿no? Aquí somos más, un poco más relax, más Dalai, ¿no? Y pues lo que ser estricto empieza desde la puntualidad, ¿no? Bien importante la puntualidad, eh, que se ve en la actitud, ¿no? Que se ve en la cuestión cultural. Por ejemplo, para los europeos, sobre todo los ingleses, japoneses, es bien importante la puntualidad, ¿no? ¿Por qué cree que sea tan importante? Porque es una forma de ser puntual, es una forma de, primero, demostrar un valor que es el respeto hacia el otro, ¿no? Hacia la otra persona, primero. Segundo, que es ¿cómo le diré? Es un mensaje que nos está dando de que sí nos importa, ¿no? Que es importante esa persona, esa reunión. Y tercero, pues que tiene una gran responsabilidad, o un sentido de la responsabilidad muy, muy marcada, muy, pues sí, muy fijada en su comportamiento. Y esto pues nos habla de que ese comportamiento, esa actitud, ¿no? Ese pensamiento, pues lo va a hacer también en todas las áreas de su vida, pues, ser responsable. Entonces, si yo voy a hacer negocios con esta persona, ya me está dando el mensaje de que es responsable, es puntual, que me va a pagar puntual, de que me va a firmar puntual, que me va a entregar los productos puntual, ¿no? Que me va a hacer el análisis puntual, cosa que a veces no tenemos aquí, desgraciadamente, en nuestra cultura de trabajo. Igual, por ejemplo, eso que decías, la cuestión estricta en algunas normas, por ejemplo, allá, sobre todo en Oriente, lo que es Tailandia, China y Japón, está estrictamente prohibido ver el celular en las áreas de trabajo.
Así sea un puesto callejero, así sea un módulo de atención de clientes de ventas en la calle, ¿no? No puedes estar con el celular. Sin embargo, acá pásate por, no sé, por una papelería, por algún lugar, ¿no? De trabajo y todos están con el celular. Hasta los taxistas, ¿no? Y los choferes de autobús van con el celular. Allá no, allá es súper estricto. Ya ni se diga en las escuelas, chavos, por ejemplo. En las escuelas tenemos una bronca ahora con los celulares, el uso de los celulares dentro de clase, en hora de clase, horario de clase. En otros países, por ejemplo, Japón, no. Pero bueno, ahí es donde entra la antropología, la cuestión cultural. Y la ciencia política, ¿no? También las organizaciones están atravesadas por cuestiones políticas, sus contextos históricos sociales, ¿no? Y políticos del momento, por ejemplo. No lo mismo una organización de trabajo en la época de, no sé, de Porfirio Díaz, de Echeverría, de Cedillo, ¿no? De López Obrador y de ahora, ¿no? Son contextos diferentes que van a atravesar las organizaciones, todo tipo de organizaciones, ¿ok? Y pues bueno, está el componente político. Ahora, pues bueno, se habla más en las empresas, sobre todo mexicanas, pues de valorar más lo nuestro, lanzan el programa Hecho en México, se juntan, ¿no? Se organizan todos los empresarios mexicanos para poder dar otra vez impulso a la productividad y a la industria mexicana, eh, ya no depender tanto del extranjero, ¿no? Empoderarnos y bueno, es un cambio de política también, ¿no? Que va a atravesar las organizaciones, ¿no? Y pues obviamente nuestro contexto. Pues como por ahí decía el compañero Clau, pues sí son estrictos y por ejemplo cierro con el ejemplo de, no sé si han escuchado de las ranas japonesas y las ranas mexicanas. ¿En qué se diferencian las ranas mexicanas de las ranas japonesas? Grupo. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre ranas mexicanas y ranas japonesas? No, profesor. Ok, pues lo que dicen en cuestiones de cultura laboral, que tenemos dos cubetas llenas de ranas. La cubeta de ranas mexicanas está destapada, o sea, no tiene tapa. Y la cubeta de ranas japonesas está tapada, tiene una tapa. Pero bueno, dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué las ranas japonesas tienen tapa y la cubeta de ranas mexicanas no? Dice, porque en la cubeta de las ranas japonesas, cuando una rana trata de buscar salir, ¿no? De la cubeta y busca y encuentra la manera de salirse, de escaparse de la cubeta, todas las demás ranas japonesas se organizan para poderla ayudar a salir, para que luego ellas también logren el mismo objetivo, que es salir. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la rana, la cubeta de rana mexicana? Pues las ranas mexicanas no tienen tapa, ¿por qué? Porque cuando una rana mexicana trata de salir y buscar, ¿no? La manera de escapar de la cubeta, las demás ranas mexicanas se dan cuenta de eso y se encargan de jalarla hacia abajo, de no dejarla salir, de obstruirle el paso, de sabotearla, de atacarla. Y ese era un ejemplo muy que se ponía mucho anteriormente, ¿no? Hace 10 años, cómo era el nivel de corrupción, cómo era el nivel de interacción
cómo era el nivel de dinámica organizacional dentro de las empresas y organizaciones mexicanas, ¿no? Había mucho conflicto, había mucha grilla, había mucha envidia, o sea, había un malestar dentro de la sociedad y dentro de las organizaciones. Entonces, como reales mexicanas, no necesitábamos estar tapadas porque nosotros mismos nos encargábamos de bajar a la rana que quiere salir adelante. Esto está cambiando. Esto está tomando ya, afortunadamente para todos, un cambio y que todos participamos de eso, todos tenemos que participar de ese cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces ahora las ranas mexicanas también, la cubeta de ranas mexicanas están tapadas, ¿sabes? Nada más revisen, por ejemplo, todas las medallas de oro que ha ganado nuestros atletas, jóvenes atletas en todos los deportes. Ahorita está muy de boga Isaac del Toro en ciclismo, ¿no? En clavados, por ejemplo, ya les ganamos a China. China era el líder de clavados a nivel mundial. Bueno, ya hubo un chavo que le ganó a los chinos, ya hubo unas hermanas de Jalisco que le ganaron a los chinos. Ahora es ser las ranas mexicanas. Y se está viendo también en otros tipos de organizaciones, ¿no? Y empresas, tanto a nivel cuestión administrativo federal, como público, como privado. Entonces ahorita pues tenemos que apoyar este programa de Hecho en México, consumir lo nuestro también, valorar lo nuestro, que pues también compartíamos esta psicología e ideología de que todo lo que estaba hecho fuera de México estaba mejor hecho que lo de México. Ahora es al revés. Entonces, pues ahí tenemos esos cambios y esta ciencia nos ayuda a explicar todo esto. Y esto se va a reflejar también, o esperemos que se vea reflejado en nuestros ambientes de trabajo. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda, pregunta? No, maestro. No, profesor. Bueno, entonces, pues de mi parte ha sido todo. Es un placer estar ahorita aquí con ustedes y dejarles ahorita una pequeña contribución a tener esta reflexión de cambio de nuestro comportamiento, ¿no? Dentro de nuestra área laboral, dentro de nuestro grupo, dentro de nuestro sistema donde estemos interactuando, darnos cuenta cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra interacción, qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Cómo nuestra conducta afecta a la organización, a los demás, ¿no? Y si esto me está provocando que no tenga un bienestar, no tenga un desarrollo, no tenga, no logre los objetivos que quiero. Entonces les dejo estas diapositivas, chavos, creo que ya las tienen. Por ahí chequen las actividades que están. La siguiente es leer las 5 hojas para contestar 3 preguntas que tienen que ver con esto: la motivación, la comunicación y la actitud, cómo influye en la organización, ¿no? Y luego hay una tercera que es de resolución de conflictos, que es lo del tema que vamos a ver la próxima sesión. Que hagan una infografía y con eso cerramos el curso, chavos. Ya nada más, también si tienen duda, pregunta, la próxima clase platicamos acerca del portafolio de evidencias para que esté más claro y lo puedan subir a la plataforma como ya actividad final para la evaluación. De hecho, ya tienen un video y tienen un ejemplo que les mandé de cómo se hace un portafolio de evidencias en Word. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? No, maestro.
No, profesor, gracias. Pues bueno, muchas gracias y pues que tengan bonita noche. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.